A lo largo de la vida llega un punto en el que sentimos la necesidad de expresar lo que opinamos. Y esta vez me toca a mí. Hola, mi nombre es César y este es mi proyecto final. Tras la búsqueda de conocimiento del ser humano, este empezó a buscar formas de repartir dicho conocimiento de manera simple, de manera que cualquier persona pudiera entender a qué se referían. La mejor manera que encontraron es la literatura, y desde siempre esta ha sido una de las mejores maneras de repartir conocimiento, además de que cualquier persona puede escribir y hablar de cualquier cosa a través de los libros. Sin embargo, y como en todo, hay cosas buenas y hay cosas malas de la literatura. Ciertamente no puedo opinar sobre la literatura buena o literatura mala, sin embargo, a su alrededor y en su contexto puede haber cosas malas y cosas buenas de esta. Vamos a empezar. Hablar sobre todas las cosas buenas que tiene la literatura sería algo realmente difícil o simplemente imposible, ya que dentro de todo la literatura es de las mejores cosas que hay. Ciertamente hay literatura buena y hay literatura mala, sin embargo, en general, la literatura te deja siempre algo, independientemente de si es buena literatura o mala literatura. Como en todo, lo bueno y lo malo siempre te deja algo. Sin embargo, el hábito de la lectura es algo que a muchas personas les gusta y es algo que al menos a mí, siempre me han dicho que es de las mejores cosas que pueden existir en este mundo. No sé si realmente es de las mejores cosas, pero no puedo negar que la literatura es un hábito sumamente bueno. Ahora bien, ¿qué es lo que lo hace tan increíble? A través de la literatura podemos conocer un sinfín de cosas, desde el mero hecho de compartir conocimiento hasta el hecho de que podemos conocer distintos puntos de vista de personas que existieron hace cientos de años, la historia que ellos vivieron, el mundo que ellos vieron e incluso todo lo que tuvieron que pasar a través de su vida. Son cosas que la literatura nos permite conocer. Incluso mundos de fantasías que nunca han existido y que posiblemente nunca existan, nos pueden ayudar a entender distintos puntos de vista y a ver cómo es que esa persona que escribió este cuento o esta historia ve el mundo. Ciertamente la literatura es algo sumamente increíble y es algo que, aunque personalmente no me gusta leer, comprendo el valor que tiene la lectura. Vaya, desde el simple hecho de ver nuevas palabras que a lo mejor en tu vida habías visto, que en tu vida habías escuchado, hasta comprender por qué una persona llegó a cierta conclusión, es algo que la literatura nos puede permitir. Desde un problema de matemáticas hasta un problema de filosofía, son cosas que a través de la literatura, a través de los libros simplemente, podemos entender. Así que, de manera simple, la literatura es algo sumamente increíble y sumamente bueno para todo el mundo. Visitar nuevos mundos, entendernos con otras personas, la literatura nos puede permitir todo esto e incluso más. Sin embargo, si la literatura es tan buena y es un hábito que todo el mundo debería tener, ¿por qué a mí no me gusta leer? Siendo la literatura algo tan bueno y algo tan increíble, lo único malo que puede haber es su contexto y su alrededor. Me explico. El hábito de la lectura es algo que realmente es muy bueno para cualquier persona. Sin embargo, hay ciertas personas que pareciera que el hecho de leer a cierto autor, el hecho de entender a cierta persona que escribió algo de algún tema, hace que este tipo de personas se sientan superiores. Crean que por entender a tal persona que fue muy importante en su época, ahora ellos son muy importantes o muy sabios. Y muchas veces esto genera arrogancia. Y en general, este es el mayor problema de la lectura. Ciertamente un libro nos abre las puertas a un mundo que a lo mejor no pudimos ver, o que simplemente no vamos a entender jamás, ya que no lo estamos viendo con los ojos de la persona que escribió el libro. Sin embargo, las personas en general como que no entienden bien esto. La gente en general es el problema que hay en la literatura. El ser capaz de expresar una idea a través de un libro y poder lograr que cientos de miles de personas entiendan cuál es el mensaje que estás transmitiendo, ciertamente te hace una persona muy increíble para mí. Sin embargo, hay personas que, aun cuando entienden la idea, hay personas que son capaces de entender esta idea más rápido que otras. Y el problema es que la arrogancia en las personas hace que se crean superiores por entender a tal o cual artista. Personalmente no me gusta leer.
La lectura es algo que nunca me llamó la atención en el hecho de que a veces las impresiones son letras muy pequeñas, a veces el libro como tal no me llama la atención, la historia que está contando no es muy de mi interés y vaya, en general creo que no he encontrado un libro que realmente diga que me enganche, vaya, que me haga querer buscar más relacionado a esa historia o a ese autor. Sin embargo, por supuesto que entiendo que el hábito de la lectura es algo muy bueno. La manera en la que yo pude desarrollar el hábito de la lectura es a través del cómic y el manga japonés. Me atrajo mucho su dibujo, las historias que están contando y los personajes que desarrollan. Sin embargo, en los libros convencionales realmente no hay algo que me llame tal cual la atención. No estoy diciendo que no haya historias buenas, por el contrario, reconozco que existen historias increíbles, las cuales más personas se han dado cuenta y las han llevado a distintas adaptaciones, ya sea en película, ya sea en serie, ya sea en animación, ya sea en distintas maneras. Pero en general, yo agarrar un libro y ponerme a leer es algo que no me veo haciéndolo. Y en general, vaya, sí va a sonar como muy chistoso, pero en general es porque, a mi parecer, la mayoría de las personas que se ponen a leer son muy payasos, son muy mamones, vaya. Llegan a sentir ese auge de superioridad en ellos mismos que pues vaya, el simple hecho de estar siendo arrogante de esa manera, pues demuestra que no lo son. Pero dentro de su mundo ellos son lo máximo en el universo y es algo muy, muy molesto para mí. El hecho de que, vaya, entiendan a cierto autor y digan, ya lo entendí, ya soy increíble ahora y soy más en el universo por eso. Y es como de, güey, no, solamente entendiste un libro y bien por ti, pero y ya, ¿sabes? En general, lo malo que tiene la lectura no es la literatura como tal, sino las personas que llegan a leer los libros. En general, realmente no existen cosas malas en este mundo. Sin embargo, hay gente que vuelve malo las cosas buenas. Y en la literatura es algo que a mí me pasó mucho. Ciertamente alguna vez intenté generarme ese hábito de la lectura, pero el ver a tanta gente leyendo y que me decían, no, bueno, ya leíste este. No, ¿sabes qué? Lee ahora este para que entiendas bien la idea. No, ahora tienes que leer a este otro para que entiendas bien por qué pasó esto. Y luego a este otro porque fue su discípulo y él lo entendió y él lo asimiló así. Y es como, bueno, ¿y dónde queda mi asimilación? ¿Dónde queda lo que yo entendí? De manera general y para no desviarme tanto de lo malo de la lectura, aterrizando la idea, lo malo de la lectura es la gente que al leer se siente superior. Para mí eso es lo peor que tiene la lectura. Y desafortunadamente existe muchísima gente que por el simple hecho de entender o de leer a cierto autor se sienten superiores. Y ese tipo de cosas hacen que prefiera no meterme en el mundo de la lectura y no meterme con ese tipo de gente que desafortunadamente ahí está. Y ahí va a seguir. De manera general, la literatura es algo que en sí misma es algo increíble, ya que como dije, nos permite entender a otras personas, nos permite tener otros puntos de vista y vaya, de manera más simple nos permitiría tener un conocimiento mayor sobre algún tema, a lo mejor tener un tema de conversación con otras personas y bueno, en general el hábito de la lectura es algo muy muy bueno. Por el otro lado, el problema que tiene la lectura es la gente que está a su alrededor. Ciertamente, no toda la gente que está a su alrededor tiene esta mentalidad de superioridad falsa, pero sí un gran porcentaje de la gente que yo he encontrado que tiene este hábito de la lectura, sí tiene esta idea de que por entender a cierto autor, y bueno, entender, se sienten superiores. Y vaya, dejémoslo ahí. A ver, la literatura es algo bueno. A mí me molesta la gente que está alrededor de la lectura. Y sin embargo, yo pienso lo siguiente. ¿Qué pasa si yo llego a la misma conclusión que llegó un autor hace cientos de años? Sobre cualquier tema en general. Si yo llegara a la misma conclusión a través de tal vez
el mismo pensamiento que tuvo este autor hace cientos de años, yo llego a ese mismo resultado sin saber que existe este autor, ¿eso en qué me convertiría a mí? ¿En alguien muy sabio o en alguien muy estúpido? Si un autor hace cientos de años llegó a la conclusión de que la Tierra es redonda por toda su investigación que hizo, por todo el pensamiento que tuvo y el raciocinio que desarrolló y todo esto, ¿qué pasa si yo, sin tener en cuenta a este autor, tengo el mismo pensamiento, tengo el mismo análisis y llego a la misma conclusión que él, que la Tierra es redonda, sin conocer a este autor? ¿Qué pasa entonces? Ciertamente, el leer su libro, el leer su historia, me puede dar este conocimiento de manera reducida, de manera rápida, por así decirlo. Pero si yo llego al mismo resultado a través de mis métodos, a través de mi propia investigación, y llego al mismo resultado que él, ¿en qué me convertiría eso? ¿En alguien igual de sabio que él? ¿O en alguien simplemente estúpido por no haber leído su libro antes? No lo sé, es mi pensamiento extraño del día de hoy. Y algo también por lo cual de repente no me gusta tanto leer. Pero bueno, eso es todo. Agregué una pequeña sección más en este video, que es mi propia reflexión, por así decirlo, que de hecho nada más es por el tema de hoy, que es los libros, la literatura. Pero pues nada más, pues ahí está. No sé ustedes qué piensen. Díganme si simplemente estoy estúpido o si no lo estoy. En fin, eso es todo por este video. Espero les haya gustado. Si es así, pueden dejar su like, dejen un comentario y sigan a la página de Facebook. Y nada más. Bueno, y suscríbanse si les gusta. Hay otros videos que están ahí en el canal, entonces véanlos. Y si les gusta, pues suscríbanse. Y si no, pues ni pedo. Nos vemos.